Muchas gracias por estar con nosotros en este programa donde estamos analizando lo que nos dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sobre Venezuela, la parte que se nos quedó pendiente de analizar la semana pasada, la parte en que hablábamos de Venezuela. Veamos lo que nos dijo el secretario de Estado, John Kerry, sobre las elecciones legislativas del 6 de diciembre en Venezuela. Veamos lo que nos dijo. Secretario Kerry, Venezuela va a tener elecciones legislativas el 6 de diciembre. Si Venezuela no permite una observación internacional creíble, por ejemplo de la OEA, y si Venezuela no libera prisioneros como Leopoldo López, prisioneros políticos, ¿eso va a cambiar la forma en que ustedes tratan a Venezuela o no? Es muy problemático. Tendría un gran impacto en nuestra actitud sobre si el gobierno está preparado o no para rendir cuentas y abrirse y tender puentes de la manera en que quiere el resto de las Américas. De manera que sí, tendría un impacto, sin duda, y esperamos que ese sea el caso. Estamos muy esperanzados en que las elecciones serán transparentes, con rendición de cuentas, bien organizadas, accesibles cada sector de la sociedad venezolana. Y vamos a medir eso muy cuidadosamente. Tenemos con nosotros en directo desde Venezuela a Tarek William Saab, el defensor del pueblo, ex gobernador de Anzoátegui y un hombre muy cercano, fue muy cercano al presidente Chávez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, le agradecemos esta oportunidad. Señor Tarek William Saab, el secretario de Estado, usted creo que lo acaba de escuchar, nos acaba de decir que espera que las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela sean limpias, justas, transparentes, con observadores internacionales creíbles. Pregunta, ¿por qué el gobierno venezolano se ha negado hasta ahora a aceptar los pedidos de la oposición de que se permita a observadores creíbles de la OEA o de la Unión Europea? Saludos a toda la audiencia, Andrés, de tu programa. Efectivamente, nuestra vocería es una vocería perteneciente al Poder Ciudadano. Soy presidente del Poder Ciudadano. Articulamos con el Poder Electoral como veedores en todas las contiendas electorales que ha habido en el país en los últimos 16 años, y te puedo decir que el Poder Electoral venezolano es un poder independiente, tiene una experticia técnica sumamente importante. Va a haber un acompañamiento, aparte de los propios partidos políticos en competencia que colocan sus testigos electorales en todas las mesas de UNASUR, que es el organismo multiregional más directo al cual Venezuela pertenece, y eso ya está garantizado. Y por otro lado, con todo el respeto que me merece, señor Kerry, los Estados Unidos no tienen una facultad de carácter jurídico internacional para exigir o solicitar a país alguno en el planeta este tipo de observancias. Sin embargo, como te dije, ya esa está totalmente garantizada y consolidada con los entes que te he mencionado. Tarek William Saab, para quienes no vivimos en Venezuela y no estamos al tanto cotidiano de lo que ocurre en Venezuela, ayúdanos un poco a entender esto que acaba de explicar, porque la oposición venezolana dijo en su momento que las últimas elecciones no fueron justas ni limpias y por lo tanto pidieron una mediación de la UNASUR. El gobierno pidió la mediación y la oposición quedaron en que la UNASUR actuaría como mediadora. Hubo violencia, hubo muertos y muchos en la oposición, los dirigentes de la oposición dijeron, bueno, para evitar una situación de violencia en las próximas elecciones, traigamos a otros observadores internacionales porque los de la UNASUR no fueron creíbles. ¿Qué dice usted a esa postura, no de Estados Unidos, sino de la oposición venezolana, de que la UNASUR fue un chiste? ¿Qué dicen ustedes a esa crítica? Te repito, nosotros no tenemos una vocería que entre en la polémica o en la diatriba interpartidista. Es totalmente ajena a ella, sino es institucional, como te la he explicado. Nosotros, como Defensoría del Pueblo, somos órganos del Poder Ciudadano y articulamos con el Poder Electoral. En Venezuela habemos 5 poderes públicos y vigilamos incluso las elecciones. Siempre ha habido una articulación entre nosotros. El caso que tú mencionas de la violencia con muertos y heridos posterior a la elección presidencial, donde quedó electo
el presidente Nicolás Maduro se debió a que quien perdió aquella vez las elecciones llamó a violentas manifestaciones de calle con un saldo terrible de 14 muertos. Luego vino unas elecciones de carácter municipal a finales del mes de diciembre, que tuvo toda una representatividad de vigilancia tanto nacional como internacional, donde incluso quienes en esa contienda quedaron derrotados reconocieron dicha derrota y se pensaba que podía Venezuela marchar a un consenso en el debate político no violento. Ocurrió lamentablemente los hechos posteriormente de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, conocidos como las guarimbas, que arrojó 41 muertos, 800 heridos, porque un sector de la política venezolana opositora quiso desconocer nuevamente el gobierno del ciudadano presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es mi posición como defensor nacional de los derechos humanos? Primero, que vayamos con confianza a una contienda electoral como esta, que va a renovar la Asamblea Nacional. Ya los partidos políticos, tanto de gobierno como oposición, han inscrito sus candidatos. Estamos viviendo en Venezuela una campaña preelectoral, se puede decir así, y estoy seguro que transitaremos de manera pacífica, de manera dialogante, de manera como debe ser en democracia, con concordia, a un camino electoral totalmente pacífico y con todas las garantías consolidadas. Muchísimas gracias, Tarek William Saab, defensor del pueblo. Le agradeceríamos si se queda con nosotros para volver a entrar más tarde en el programa y compartir sus reacciones ante lo que van a decir nuestros próximos invitados. Vamos a Jesús Chugo Torrealba, el coordinador de la mesa, el secretario ejecutivo de la mesa de Unidad Democrática, el grupo opositor, la coalición opositora en Venezuela. Chugo Torrealba, recién el defensor del pueblo, Tarek William Saab, nos acaba de decir que no tiene por qué haber elecciones con observadores internacionales de la OEA, porque Venezuela es un país soberano, con un sistema de justicia que funciona y que por lo tanto no hay motivo para que entre observadores de la OEA o de la Unión Europea. ¿Cuál es su respuesta a esa afirmación? Bueno, habría que precisar que en nuestro país, ciertamente la Defensoría del Pueblo, como muchos otros organismos, tienen como exigencia constitucional para el ejercicio de sus titulares la independencia política, la independencia partidista. Tarek William Saab, sin entrar en consideraciones de otra naturaleza sobre sus características políticas o sus méritos personales, Tarek William Saab es un connotado dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, un ex gobernador electo en las listas del PSUV. No entremos en las... perdón, Chugo Torrealba, que quisiera mantener esta conversación hablando sobre los temas y no sobre las personas. No entremos en descalificaciones personales. La pregunta es sobre las elecciones del 6 de diciembre. No se trata de calificar o descalificar personas. Estamos diciendo el manejo de las instituciones, ¿no? La Defensoría del Pueblo no tiene ese tono institucional, sino que forma parte del concierto y de la diatriba partidista, porque de esa manera ha sido asignada por el gobierno. Eso en primer lugar. Sobre el tema de la observación electoral y el tema del acompañamiento electoral. Mira, no se trata solamente de que lo exija John Kerry o que lo exija Almagro, el secretario general de la OEA, ¿no? El mismo presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil, es decir, de la potencia más importante en materia electoral de UNASUR, ha exigido en carta, por escrito, que las actuaciones de UNASUR se correspondan con los parámetros y los protocolos internacionales en materia de observación electoral, porque hasta ahora no lo ha estado. UNASUR no tiene lamentablemente la fortaleza electoral para desarrollar actividades de observación electoral. Recordemos que la observación es un proceso que implica la permanencia en el país antes, durante y después del evento electoral y la posibilidad de emitir juicio, opinión vinculante sobre la calidad democrática de ese proceso. Algo muy distinto a lo que el régimen en Venezuela llama acompañamiento electoral, que es más bien una suerte de turismo electoral. Decía también el doctor Tarek William Saab que en Venezuela, bueno, estamos en un clima de normalidad, los partidos han inscrito sus candidatos. Eso no es así. En Venezuela el mismo proceso
de obtener una fecha para las elecciones fue el resultado de una lucha muy dura, de una presión internacional muy fuerte. Hasta huelgas de hambre tuvieron que hacer nuestros presos políticos para arrancarle al régimen la fecha de las elecciones. El proceso de postulación de candidatos fue interferido, interceptado, saboteado por el Consejo Nacional Electoral al cambiar las reglas del juego, aunque ya había comenzado. Nuestros candidatos, una vez postulados, han sido inhabilitados. 10 candidatos han sido inhabilitados mediante procedimientos administrativos por recursos del régimen. Y finalmente tenemos el hecho de que hasta partidos políticos enteros, como el Partido Social Cristiano COPEI o el Movimiento de Integridad Nacional, MIN, sus directivas han sido de alguna manera expropiadas por el régimen mediante dictámenes judiciales. Entonces, no se trata de un proceso electoral normal. En Venezuela, el país, la inmensa mayoría de los venezolanos queremos que esta crisis humanitaria que hoy vive Venezuela tenga una solución electoral, pacífica, constitucional, democrática, pero para eso es necesario que haya una mirada atenta del mundo hacia este proceso electoral, y la mejor manera de articular esa mirada es a través de procesos de misiones de observación electoral perfectamente calificadas, que no vemos por qué el gobierno teme tanto en aceptar. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos analizando lo que nos dijo el secretario de Estado John Kerry sobre Venezuela. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos analizando el tema que se nos quedó pendiente la semana pasada, lo que nos dijo el secretario de Estado John Kerry en esta entrevista que le hicimos, lo que nos dijo sobre Venezuela. Vamos a Caracas. Tarek William Saab, defensor del pueblo en Venezuela. Le agradecemos su tiempo de estar con nosotros. El secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática de la oposición en Venezuela, Jesús Chugo Torrealba, nos decía en el bloque anterior, nos hablaba de las inhabilitaciones. Pregunta, ¿por qué el gobierno inhabilita a los líderes más carismáticos quizás de la oposición como María Corina Machado y otros? ¿Cuál es cómo, explíquenos a quienes no vivimos en Venezuela, con qué criterio se dice usted puede presentarse a candidato a diputado y usted no? En relación a temas que tienen que ver con inhabilitaciones, el órgano en Venezuela que determina las mismas es la Contraloría General de la República, en base a documentación recibida, y no solamente en el caso que usted menciona, sino desde que existe la Contraloría General de la República tenía esa cualidad, esa potestad para hacerlo. Y pudiera yo referirle que en relación al poder electoral venezolano, la propia oposición pidió al CNE que tutelara, que vigilara, que le preparara sus elecciones internas. Por lo tanto, yo veo que las descalificaciones a las instituciones democráticas venezolanas dejan de ser creíbles, dejan de tener asidero, cuando usted ve que atacan, por ejemplo, la Contraloría o al Poder Electoral o a la Defensoría del Pueblo o al Poder Legislativo cuando les conviene, pero cuando no les conviene no lo hacen. Por eso debo mantener el tono que le refiero, un tono de respeto a la Constitución, de apego a las instituciones, porque creo que es el camino que nos toca como venezolanos recorrer. Los demás argumentos, repito, forman parte de la propia diatriba interna o intrapartidista, que obviamente cada quien buscará cuál será el léxico, y el auditorio que te escucha juzgará por cada uno de los mismos. Pero yo siento que todo esto que estamos viviendo va a tener una extraordinaria participación popular de la gente, unas elecciones creíbles, donde desde mayo, por cierto, Andrés, ya el acompañamiento internacional de incluso instituciones nacionales electorales de otros países está trabajando en Venezuela, aparte de UNASUR, me refiero al poder electoral de otros países, y siento que poco a poco vamos a entrar en el calor propio del debate, donde los candidatos presentarán sus propuestas y finalmente tendremos el 6 de diciembre unas elecciones limpias y soberanas para que todos elijan a quienes consideren. Tarek William Saab, defensor del pueblo, usted nos decía recién que las instituciones de justicia de Venezuela son las que han hecho la determinación de inhabilitar a estos candidatos opositores. Pregunta, hace pocas semanas, el 5 de agosto, Human Rights Watch, la organización de defensa de derechos humanos,
internacional, dijo que la institucionalidad a la que usted se refería recién no existe en Venezuela. Ellos dijeron, y leo textualmente declaraciones de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, dice: el gobierno de Venezuela utiliza el sistema de justicia como una fachada, pero la realidad es que los jueces y fiscales venezolanos se han convertido en soldados obedientes del gobierno. Su respuesta a esa afirmación de que la justicia no funciona en Venezuela. Bueno, imagínate, uno no deja de asombrarse cómo voceros internacionales de cualquier rango tienen calificativos tan obscenos, tan terribles sobre nuestro país, dañando muchas veces la estabilidad democrática a través de este tipo de improperios, pero nosotros somos defensores de la institucionalidad democrática en tanto somos parte del Estado venezolano. Fíjate, en mi caso yo fui electo con los votos de la oposición, a pesar de lo que pueda decir cualquier vocero de la misma. Cuando a mí se me evaluó, por ejemplo, en un comité de evaluaciones, había 6 diputados del gobierno, 5 opositores, y de 100 puntos, los 2 factores me dieron 97 puntos. Igualmente ocurrió para la elección en base a lo que la Constitución establece de los demás poderes, no habiendo el acuerdo final que se dio en la Asamblea, eligiéndose por las vías que la propia Constitución venezolana establece. Es decir, Venezuela tiene un camino, una ruta institucional más allá de cualquier falla funcional que existe en cualquier democracia, incluso la electoral nuestra, cuestionada por algunos voceros estadounidenses, es superior a la estadounidense. Aquí no se vota por colegios electorales como ocurre en Estados Unidos, la votación es directa. Aquí no pasa como en Estados Unidos, donde Al Gore, por ejemplo, obtuvo la mayoría del voto popular, pero no fue el presidente de los Estados Unidos. Recuerda que terminó siendo Bush por más de un mes de diatribas internas en la Florida. Veíamos un técnico con una lupa determinando si tal voto manual era o no, y finalmente él fue electo. Venezuela tiene un proceso diferente, por lo tanto, más allá de lo que puedan decir estos voceros, siento que más de 19 contiendas electorales en los últimos 15 años y 51 que no solamente son de carácter nacional o regional, sino también internas, etcétera, demuestran que Venezuela tiene una posibilidad cierta y clara de, dentro del voto, dentro del mensaje electoral, dentro del espacio democrático, resolver sus diferencias, y no por medio de la violencia, no por medio de las guarimbas, no por medio de paros petroleros, no por medio de golpes de Estado. De verdad soy una persona ganada para la intermediación, para la conciliación, para el encuentro entre venezolanos, porque ese es el mandato que tiene nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos. Tarek William Saab, defensor del pueblo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá vuelva pronto el programa. Vamos a un corte, volvemos y vamos a Churro Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos analizando lo que nos dijo el secretario de Estado John Kerry sobre Venezuela. Vamos a Caracas. Jesús Churro Torrealba, en el bloque anterior, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, nos decía que los inhabilitados, estos candidatos a diputados que fueron inhabilitados por el gobierno para participar y por las instancias judiciales para participar en estas elecciones, que eso fue por la justicia, que en Venezuela hay un sistema de justicia que funciona y por lo tanto esta gente no puede presentarse. Su reacción a esa aseveración. Pena es la expresión que se utiliza en mi país para describir la situación, la sensación que tengo en este momento, que un alto funcionario del gobierno falte a la verdad de manera tan impúdica en una tribuna como la de tu programa. En primer lugar, es incierto que el señor Tarek William Saab haya obtenido los votos de la oposición para estar en su actual cargo. De hecho, él fue aceptado en una lista para ser debatido en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional no logró la mayoría calificada que era indispensable para ser aprobado en su cargo. Nuestra Constitución establece... Bueno, pero vayamos al tema, Churro Torrealba. Vayamos al tema de los inhabilitados. La verdad, el defensor del pueblo fue electo mediante un dispositivo distinto al que prevé la Constitución, y eso fue posible porque un tribunal de Supremo de Justicia dócil al gobierno
se lo hizo posible. Ahí está viendo usted cómo Human Rights Watch tiene razón en el documento que usted presentó. Ciertamente hay una subordinación del aparato de justicia frente a los designios políticos del régimen. Miente también Tarek William Saab cuando dice que los inhabilitados fueron hechos conforme a la ley. Él reconoce en las palabras que dijo acá en su programa que fueron inhabilitados por la Contraloría, que fueron objeto de una inhabilitación administrativa. La Constitución establece que para que alguien pueda ser despojado de sus derechos políticos tiene que ser por sentencia firme de un tribunal, y eso no se ha cumplido en ninguno de los casos de los inhabilitados. Yo creo que volviendo al fondo del problema, volviendo al fondo del programa, aquí habría que decir lo siguiente. Yo difiero un tanto de la opinión de Roger Noriega cuando un poco desestimaba la importancia de toda esta iniciativa que pone sobre el tapete el tema cubano y el tema venezolano. La escena internacional hoy está ocupada por lo que ocurre en Grecia, lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en ISIS, en Oriente Medio, o por la crisis china. Esta iniciativa de Obama hacia Cuba coloca en primer plano la situación regional, así que es una oportunidad. Lo que sí yo quiero es alertar muy claramente sobre lo siguiente. Así como para algunos fue sorprendente que no fueran invitados los disidentes cubanos a la escena de izamiento de la bandera en la embajada norteamericana en La Habana, también sería igualmente sorprendente y no deseable que la oposición venezolana no sea invitada a ese diálogo que a propósito de este tema nos ocupa, porque la oposición venezolana, por cierto, en este momento está duplicando o triplicando en intención de voto al gobierno. Es decir, la intención venezolana no es un pequeño grupo disidente, sino es la expresión de una mayoría nacional que quiere cambio. Muchísimas gracias, Hugo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática. Muchas gracias, ojalá pueda volver con más tiempo. Roger Noriega, en Washington, su conclusión final en un minuto, por favor. La campaña es importante porque representa una oportunidad por la oposición a presentar una visión constructiva por el país. Es importante también a pagar atención por parte de la comunidad internacional a lo que está pasando allá, porque viene una crisis importante en Venezuela y hay que preparar como una comunidad interamericana para responder por el bienestar del pueblo venezolano y eventualmente la reconstrucción del país. Pero cuando se considere la criminalidad del régimen, ellos no pueden tolerar un grado de democracia o una asamblea independiente. Y por eso es importante empezar un proceso de diálogo internacional, incluyendo los varios voces independientes de Venezuela para considerar el futuro y elaborar un plan para lograr allá. Doctor Frank Mora, en un minuto que nos queda 30 segundos, ¿se viene un fraude electoral y una situación caótica en Venezuela o son exageraciones? Puede que sean exageraciones, pero si hay esa posibilidad, Andrés, y reitero, la comunidad internacional tiene que empezar a reaccionar en este momento. UNASUR está haciendo un acompañamiento a las elecciones en Venezuela. Ellos están muy claros que no están observando las elecciones. Y tal parece que Venezuela, el gobierno venezolano, no le interesa la legitimidad de sus elecciones, cómo es vista en la comunidad internacional. Ellos van hacia adelante, improvisando de cierto modo, cambiando las reglas del juego constantemente, inhabilitando a personas, y tal parece que ellos están dispuestos a ir hasta el final, a cualquier costo, para ganar estas elecciones, fraude o sin fraude. Vamos a Nueva York. Roberto Sifón Arévalo, director para Latinoamérica de la calificadora de riesgo Standard & Poor's, una de las más importantes del mundo. Roberto, la economía venezolana ya tiene la inflación más alta del mundo, 176% se espera para este año según una predicción de Bank of America, tiene el peor crecimiento económico de América Latina. Pregunta, ¿se viene una hiperinflación en Venezuela o todavía es manejable la situación económica? Bueno, creo que estos números que estabas describiendo antes son bastante fuertes y son bastante claros hacia dónde esto está yendo, ¿no es cierto? En tanto en cuanto no haya corrección, y lamentablemente las medidas de corrección también van a ser muy difíciles. Yo diría que a la manera que esto está creciendo en cuanto a, digamos, de forma negativa,
las posibilidades son bastante altas, ¿no?, de lo que estás diciendo. De hecho, hay números que ponen la inflación para fin de año cerca del 200%, en tanto en cuanto no haya ningún tipo de medida correctiva. Y esto se hace aún más profundo cuando uno le agrega el condimento de lo que está pasando a nivel de desaceleración económica en general, ¿no? ¿Qué proyectan ustedes para la economía venezolana este año? ¿Cuán grande va a ser el decrecimiento? La CEPAL, las Naciones Unidas, calculan que la economía va a caer un 5.5% negativo este año. ¿Ustedes cuánto calculan? Nosotros tenemos, cuando hicimos la última corrección a principios de este año, y lo seguimos manteniendo, tenemos un decrecimiento de alrededor del 7% para este año. Lo cual es Los precios del petróleo, la caída de los precios del petróleo, ¿ustedes creen va a continuar? ¿Y cómo va a afectar a Venezuela en 40 segundos que nos quedan? La realidad que en general se espera que los precios de petróleo se mantengan relativamente bajos, y esto tiene un efecto muy negativo en la disponibilidad de moneda extranjera, que al final del día le pone más presión a la inflación en Venezuela, porque dado que depende tanto de importar productos básicos, al no tener dólares, esto hace que el precio de esos productos continúen subiendo, ¿no es cierto? Entonces, realmente el conjunto de situaciones externas más el conjunto de situaciones internas hacen para que el futuro se vea bastante complicado en Venezuela. Por eso tenemos una calificación de triple C. Roberto Sifón Arévalo, de Standard & Poor's, muchísimas gracias.